Bienvenidos, bienvenidas al Rinconcito de los Ángeles, donde hoy nos toca trabajar con el número 52. Como siempre, antes de arrancar, lo que vamos a hacer va a ser pues escuchar la musiquita del maestro Mozart para hacer un poquito de desconexión en nuestra historia y después continuamos. Bueno, nos ponemos ya a trabajar sobre el genio. Esperamos un momentito que veo que se nos ha ido el fichero. Y bueno, ya sabéis que lo que se trata siempre es de intentar pues llevar a la práctica las claves que transmitimos para cada uno de estos genios. O sea, que cada uno de ellos lo que nos, lo que nos indica es mueve una energía, tiene un programa determinado y entonces lo que tratamos nosotros es de transmitir ese programa. Vamos a ver cuáles son las claves principales del programa. Una vez sepamos esas claves, pues entonces hay que aplicarlas en nuestra vida, o sea, utilizarlas en nuestra historia cotidiana. Eso es un poco el juego. Entonces, vamos a poner ya este PowerPoint. Ahora ya me estáis todos oyendo correctamente, con lo cual ponemos ya el PowerPoint este a pantalla completa y de esta forma lo veréis más claro. Como hemos dicho, este genio se llama Imamia y antes de empezar a trabajar con él vamos a crear esa morada simbólica que creamos siempre en cada uno de los genios. Imaginemos que en nuestro interior tenemos un templo que podemos llamar el templo del rey Salomón y que en ese templo hay 72 estancias. Imaginemos que en cada una de esas estancias ponemos un nombre y un número. Entonces en la estancia de hoy pondremos el nombre de Imamía y el número 52. Y de esta forma estaremos creando ese espacio simbólico en el cual pues guarda los excedentes de energía que no utilicemos de ese genio. Esa es la idea de crear la morada. Se llama Imamía y Imamía, si lo llevamos en 3, su número es el 52, su regencia física es de 15 a 20 grados del signo de Sagitario, lo cual significa que todas las personas que tengan su sol de nacimiento entre 15 y 20 grados de Sagitario, pues tendrán este genio como genio físico, y la regencia emotiva será de 21 a 22 de Tauro, 3 a 4 de Leo, 15 a 16 de Libra, 27 a 28 de Sagitario, 9 a 10 de Piscis. Este genio ocupa dentro del espacio del árbol de la vida que le corresponde, que es el espacio donde está el centro de Netza, el de Venus, que se llama el espacio de los principados, pues este genio es el cuarto de los principados. Aquí vemos cuál es su plegaria o su número de conexión y por lo tanto a través de ella pues nosotros lo llamamos para que nos facilite allí sus recursos, para que nos dé su programa de alguna forma, nos inyecte a través de la intuición su programa, y este es el exhorto que viene a ser de alguna forma lo que el genio nos pide a nosotros. Realizando la plegaria y el exhorto, pues es como conectamos mejor con el genio. Y vamos ya con las rondas. La primera ronda, digamos primero que la clave principal de este genio es la liquidación de errores. O sea que este genio trabaja en la esfera, hemos dicho, de Netza, que es la esfera de Venus, relacionándose con la esfera de Geura, que es la de Marte. Y esa esfera de Geura es la de corrección de errores. Por lo tanto, este genio, pues su cualidad principal será la de liquidar los errores. Así vemos que
en la primera ronda nos habla de eliminar el poder de los enemigos. Pensemos siempre cuando hablamos de enemigos que hay que pensar en los enemigos internos, es decir, aquellos que se generan en nuestro interior. Aquellas tendencias que de alguna forma tomamos como enemigas, porque nos llevan a hacer las cosas como deberíamos hacerlas y no como queremos hacerlas. Entonces, muchas veces eliminar el poder de los enemigos significa eliminar el poder de esas bajas emociones que nos empujan pues a no realizar nuestro programa. Esa sería un poco la idea, ¿no? O sea que entonces Imamía lo que nos ayudará será hacer las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, evidentemente no aparecerán enemigos. Porque los enemigos aparecen cuando nosotros estamos haciendo las cosas de forma incorrecta. Muchas veces incluso para hacernos ver estos enemigos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces nos lo plantean, nos lo ponen delante de las narices y así nos ayudan a comprender pues que tenemos que cambiar de actitud. Por lo tanto, los enemigos podemos decir que también son tendencias a las que nosotros hemos coartado, a las cuales no les hemos dejado libertad de acción. Entonces, a lo mejor una persona pues ha estado dedicándose mucho tiempo al trabajo y había una voz interna que le decía, pues trabaja más tu espacio espiritual, por ejemplo, tu espacio de crecimiento personal. Y esa persona, en cambio, esa tendencia la apagaba, le apagaba la voz para no oírla y entonces la dejaba allí de lado. Por lo tanto, estaba generando un enemigo. ¿Cómo se eliminan esos enemigos? Pues se eliminan a través de la corrección de esos errores, de la corrección de lo que ha llevado a generar ese enemigo. Si el asunto era que la voz interna nos decía, oye, trabaja más sobre ti mismo, sobre tu crecimiento personal, pues en el momento que lo hacemos, ese enemigo desaparece. Si ese enemigo ha llegado a cristalizarse en el exterior porque nosotros no hemos hecho caso de los diferentes avisos que nos ha traído la vida, pues entonces Imamía nos ayudará a que desaparezca, a que comprendamos la razón por la cual ha aparecido, lo cual pues hará que desaparezca. La segunda ronda nos habla de protección en los viajes. Cuando hablamos de viajes estamos hablando de cambios, estamos hablando de movimientos, estamos hablando de ir más allá de nuestra realidad. Entonces, Imamía nos protegerá en los viajes. Claro, cuando nosotros realizamos un cambio, los cambios siempre traen tropiezos, siempre traen situaciones que no controlamos. Entonces, Imamía nos ayudará a que podamos hacerlos en seguridad y por lo tanto que podamos lanzarnos a realizar los cambios necesarios en nuestra vida sin preocuparnos porque nos vendrán las cosas de forma segura. Tenemos que pensar que, claro, los cambios es algo necesario. Cuando no lo hacemos en nuestro interior, ¿qué sucede? Que entonces aparece el viaje en el exterior. Entonces, por ejemplo, ahora que viene periodo de vacaciones, pues para esta parte del mundo, pues es cuando la gente hace las maletas y se va a otros sitios. Cuando te vas a otros sitios, lo que estás haciendo es cambiando de lugar. Ese cambio de lugar externo, de alguna forma, refleja tu necesidad de cambio de lugar interno. Por lo tanto, cada viaje que nosotros realizamos en vacaciones tendría que servirnos para luego volver y ser personas diferentes. No volver a ser los mismos, sino coger las cosas desde un punto de vista ya distinto. O sea, que corregir nuestro comportamiento, corregir aquello que no es correcto. Entonces, si no podemos hacer el cambio por dentro, si no podemos hacer el viaje por dentro, entonces el viaje lo realizamos por fuera. Y entonces Imamía nos protegerá en esos viajes y hará que esos sean viajes seguros. La tercera nos dice que protege a los prisioneros. Los prisioneros son, como hemos dicho, pues esas tendencias que nosotros estamos agarrotando ahí en nuestro interior, esas tendencias que nosotros encerramos. Y Mamía ayudará a que sean liberadas, a que encuentren la salida, a que sean libres. Y por lo tanto, de alguna forma, lo que está haciendo será proteger entonces a esos prisioneros dándoles la libertad. O sea que cuando aparecen los prisioneros también en el exterior, es porque en el interior ya han estado pues formándose, porque todo lo que aparece en el exterior siempre ha sido formado antes en el interior. No puede aparecer de la nada. Es como si dijéramos, a ver, pues yo voy ahora al campo y mira, aparece una lechuga. No, no puede aparecer una lechuga si tú no has plantado una lechuga o si alguien no ha plantado una lechuga. Por lo tanto, hay que plantarla para que aparezca. Y entonces, cuando aparecen los prisioneros ahí en el exterior, cuando aparecen los enemigos en el exterior, cuando aparecen todas esas tendencias reflejadas en alguna persona en el exterior, es porque en el interior ya las hemos estado trabajando. Es porque ya se han formado dentro de nosotros. La cuarta ronda nos habla de protección a los que buscan la verdad. O sea, claro, el que busca corregir sus errores, el que busca hacer las cosas bien, el que busca respuestas para poder cambiar lo que tiene que ser cambiado, evidentemente será protegido por Imamía. O sea que Imamía, puesto que nos lleva a rectificar las cosas, pues nos pondrá en el camino
pues de encontrar esa verdad. Y al ponernos en camino de encontrar esa verdad, pues entonces tendremos una máxima protección. Como hemos dicho, Imamía une de alguna forma pues el centro de la belleza, de la armonía, del amor, de los sentidos, con el centro de la corrección de los errores. Entonces significa que esos errores que nosotros corregimos se corregirán de una forma dulce a través del intermedio de Imamía. O sea, no será en plan brusco, sino será en plan fino. O sea, que Imamía nos ayudará a corregir lo que va mal, pero de una forma dulce, diciéndonos de una forma armónica. Y entonces de alguna forma nos estará marcando el camino a seguir. La quinta ronda nos habla de evitar caer en la grosería, la maldad y el orgullo. O sea que si nosotros estamos buscando el camino de la verdad, normalmente para poder encontrar el camino de la verdad tenemos que pasar por pararnos en una estación obligatoria. Y esa estación se llama humildad. O sea que sin humildad es muy difícil encontrar la verdad. Entonces, si nosotros entramos en el terreno de la humildad, entonces evidentemente eso nos evitará caer en la grosería, la maldad y el orgullo. O sea que, porque la humildad nos abre numerosas puertas. La humildad en la relación con los demás hace que los demás se abran a nosotros y nos comuniquen sus secretos. En cambio, el orgullo hace que los demás se cierren. Porque si los demás se creen que nosotros ya lo sabemos todo, ¿para qué nos lo tienen que comunicar ellos? Entonces se cierra esa realidad. Entonces, lo que nos trae Imamía es esa tendencia a querer o a preferir que el otro gane, es decir, a dejarnos perder en algún momento en nuestro juego para posibilitar que el otro gane. Porque sentiremos que es mejor, preferiremos perder, y eso, por ejemplo, se da cuando estamos en una discusión. O sea, estamos en discusión y entonces en un momento determinado, si pedimos la ayuda de Imamía, Imamía nos hará ver que es mucho más importante mantener la relación que tener razón. Y entonces seremos capaces de abdicar de esa razón y por lo tanto, pues regalarle al otro el triunfo de la discusión, por ejemplo. La contrapartida de Imamía nos habla de tendencia al exceso de orgullo, potenciar la maldad o la grosería. Los trabajos a realizar con Imamía es hacer las paces, por ejemplo, con alguien con quien estemos enfrentados, arrepentirnos de los errores cometidos, corregir equivocaciones o la comprensión de problemas ajenos. Y como siempre, pues desearos que Imamía os resulte propicio. Vamos a cambiar aquí de pantalla y entonces ahí se nos ve más grandes. Entonces ahí ya sabéis que ahora tenéis el espacio abierto para poder realizar vuestras preguntas. O sea que ahora el tema ya está abierto para que si os ha quedado alguna duda relacionada con Imamía, pues la podéis transmitir. O sea que acordaros, como os repito siempre y no me cansaré de repetir, que estamos hablando de fuerzas activas del universo, no de fuerzas pasivas. Por lo tanto, no es aquello de ponerse así y decir, bueno, pues vamos a esperar que venga. No, llamemos a esa fuerza. Digo, a ver, yo necesito corregir errores y además lo quiero hacer de una forma dulce, sin que me pese demasiado. Vale, pues vamos a ello. O sea que vamos entonces a corregir esos errores. Vamos al ataque, venga. Pongámonos a ellos, llamemos a Imamía. Recemos la plegaria de Mambrá, el exhorto de Imamía para poder trabajar. O sea que esa es un poco la idea. A ver, dice que actúa en el sendero en el Saguébora, ya lo hemos explicado. Y tal, Janianos a los cultos, tal. A ver cuál es la pregunta. ¿Cómo actúa exactamente Imamía para parar los errores que hemos cometido? Actuar, pues eso, ya lo hemos dicho, o sea que actuará Imamía inspirándonos la forma de corregir nuestros errores, haciéndonos ver cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino recto. Cuando nosotros vemos cuál es el camino recto, entonces lo demás desaparece. Entonces esa es la forma de actuación. O sea, claro, cuando nosotros vamos de bajada por el árbol, entonces lo que estamos haciendo es plantar cosas. Es decir, cuando nosotros plantamos, por ejemplo, en una relación, pongamos que acabamos de conocer a una persona y que entonces le hacemos pues varios comentarios que la ofenden, pero esa persona no nos conoce de nada, con lo cual no nos dice, oye, esto me está ofendiendo, sino que se lo guarda. O sea que estamos generando una situación. Entonces luego vendrá la vuelta y cuando vuelva la vuelta, entonces nos vendrá esa ofensa y nos caerá encima. Entonces nos encontraremos en una situación en la cual a nosotros nos ofendan. Entonces ahí es cuando necesitamos la acción de Imamía
pedir la ayuda Imma Mía para poder resarcir de alguna forma pues a esa persona o esa situación. Y por lo tanto, pues saber corregir nuestro error. Esa es la idea. A ver, dice que actúa en el sendero del desayuno del trono después de que cambie. ¿Este que es el mismo otra vez? A ver. ¿Cómo actuaría exactamente Imma Mía? ¿Qué me has puesto? ¿La misma? Bueno, la misma pregunta dos veces, eso ya es mucho. Dos veces la misma pregunta es mejor ponerle las preguntas una vez. Porque dos veces estas pedazo preguntas, pues nos quedamos ahí anonadados, Antonio. O sea que yo creo que con una vamos bien. Ya contestamos ahí a la primera. Y después ya para la siguiente. O sea que ahora hay que pillar la siguiente y ponerlas de una sola vez. Tú las pones una sola vez y ya es suficiente. Mira, una tercera vez. Jolines, está bien. Vamos subiendo el nivel de preguntas. O sea que ya nos dice este Ángel que es el de la corrección de errores, por lo tanto no hay ningún problema, vamos a corregir ahí nuestros errores. O sea que estás ahí buscando un sistema nuevo. Simplemente lo único que tienes que hacer es copiar la pregunta y después pegarla allí, pero claro, darle al enter una sola vez y después ya pones otra pregunta distinta, ¿no? Porque ahí has puesto la misma pregunta tres veces y le has dado tres veces al enter. Entonces, ahora tienes que copiar otra distinta, no copiar la misma. Tienes que copiar el siguiente párrafo que tengas ahí en tu documento. Y entonces le das al botón derecho, copiar, y entonces después le pones ahí, le dices al botón derecho otra vez, pegar. Y ya está. Y así es como puedes hacerlo. O sea que, o bien el control C, ya sé, el control C o el control V, el control C es copiar y el control V es... Pero eso es un poco más complejo si no sabe cómo va. Barrio Sésamo. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Era eso que me pedías, ¿no, Silvia, que te cantase? Na, na, na. Na, 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 na. Pues eso. Si es que hay que jugar, este mundo es un mundo de juegos. Y tenemos cada vez más que inclinarnos por los juegos, porque los juegos están en la parte derecha, en la parte dulce. Mientras que la parte seria, al tomárselo todo al pie de la letra, eso es en la izquierda. Por lo tanto, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Al hablar de la expiación de errores, nos dice que hemos de devolver a la persona lo que le hemos quitado. Dice que si hemos quitado vida, tenemos que devolver vida. Este proceso se realiza en astral y es totalmente en proceso inconsciente, porque si existe un vínculo kármico. A ver, lo que nos dice aquí es que cuando nosotros estamos de alguna forma cometiendo un error, la vida nos da después la contrapartida para que nosotros lo comprendamos. Claro, si le quitamos algo a alguien, después nosotros tenemos que dar algo a alguien. Y por lo tanto tenemos que devolver de alguna forma esa energía. Ese es el juego. Y ese es el juego natural de la vida. O sea que si nosotros estamos quitando, después nos tocará dar. Si nosotros estamos dando, después nos tocará recibir. Y simplemente es el funcionamiento que ya os he explicado en numerosas ocasiones de el dar y recibir. Pero claro, el dar y recibir también funciona al revés. O sea que si yo lo que doy, en lugar de ser buen rollo, lo que doy es mal rollo, también voy a recibir mal rollo. Y si le quito a alguien la vida, también me tocará dársela. O sea que es un proceso natural desde el punto de vista de la cábala. Si yo dinámica de exterior externo, criticar el ojo por ojo, mediante yo devuelvo la jugada, pero no quede perdonada, por ejemplo, si en la carne, la pescaría que se me la cola. Si puede eso, que la otra persona volver a humillar y yo quizás vuelva tal, 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 tal. Claro, es evidente que lo que se trata aquí es de eliminar la causa. Y por lo tanto, eliminar la causa significa eliminar la base que nosotros hemos generado. O sea que, como decíamos ahí en el desarrollo del ángel, lo que se trata es encontrar el camino adecuado, es decir, el camino correcto. Cuando nosotros encontramos el camino correcto, entonces nos damos cuenta de los errores. Cuando nos damos cuenta de los errores, simplemente los corregimos. Entonces, cuando corrige los errores, pues aquello se disuelve. Por lo tanto, a veces para corregir los errores tienes que colocarte en una situación de humildad de cara a la otra persona. O sea, que es aquello que dice, bueno, a ver, dame una bofetada. Si yo te he hecho daño, dame una bofetada y liquidemos la película. Y una vez el otro te da la bofetada, se acaba la película, porque no te va a estar todos los días dando bofetadas. Entonces dices, a ver, liquídamelo de una vez, venga, y liquidemos esta película. Entonces,
Con eso hay que jugar mucho con el tema del perdón. O sea, ¿qué más? El poder de ese enemigo solo se ha destruido cuando nos ponemos de su lado en su combate, claro. O sea que, claro, si nos ponemos de su lado significa que deja de ser nuestro enemigo. O sea que no es una cuestión de que tome doble ventaja y matarnos. O sea que no es una historia de esto, es una historia de decir, a ver, yo estoy discutiendo con una persona y me doy cuenta que a esa persona yo la he ofendido de alguna manera, pues me pongo de su lado y le doy la razón. O sea, a eso se refiere, a que seas capaz de dar la razón al otro. Con lo cual, cuando le das la razón al otro, estás poniéndose de su lado. Si te pones de su lado, deja de ser tu enemigo automáticamente, puesto que ya estás de su lado. Entonces, claro, ya no eres su enemigo, ya eres su amigo. Pero claro, hay que entender todo esto dentro de la dinámica de que la lechuga no se ha plantado sola. Ese es el juego de la vida, eso es lo que tenemos que comprender. Y es lo que decía siempre mi padre. El universo no planta nada. Esa es la frase mágica. Entonces, si el universo no planta nada, no le des más vueltas a la película de lo que haces y el otro hace, y tú haces y el otro hace, y tú haces y el otro hace. No, es que lo que se trata es que no hagas. Si la vida te trae una situación en la cual tienes que vivir una humillación, piensa que eso lo has tenido que plantar en algún sitio, porque no cae del cielo solo. Si lo has plantado, significa que lo que hay que hacer es liquidar la situación cuanto antes y no volverte en contra, porque si te vuelves en contra es cuando vuelves a generar la película otra vez. Y entonces ahí salimos, venga, tú me pegas, yo te pego, tú me pegas, yo te pego. No, esa persona te ofende, vale, trágate la ofensa, liquídala, mándale besitos, corazones y diré, ya está, te perdono de cualquier cosa que me hayas hecho, porque no quiero seguir la película hacia adelante. Y entonces el perdón es el que lo limpia todo al final. O sea, que ese es el juego. Ante el enemigo externo, ¿cómo podemos ponernos de su parte y desarmarlo en nuestras propias amarras, pero poniendo de su parte? Pues ya te lo acabo de decir, o sea que ese es el ejemplo. O sea que estás en una discusión y te pones de parte del otro. Y dices, tienes razón. Entonces estás ahí hablando de política, que nos exaltamos tanto hablando de política, y tú eres de un partido y el otro es del otro partido, y tú acabas encontrando razones para darle la razón del otro partido. Deja de ser tu enemigo, automáticamente en cuanto tú le das la razón. Entonces, ese es el juego. Ponte del lado del otro. Ah, no, es que la Unión Mallorquina eran los churrimanguis porque se quedaron dinero. Pues tú busca ver qué han hecho de bueno. Ah, pero es que hicieron la placeta esta donde van los niños a jugar. Y es maravillosa esta placeta, qué bien se lo pasan. Cómo sonríen ahí los niños. Ya estás del lado del otro. O sea, siempre tenemos posibilidad de ponernos del lado del otro si nos interesa. Con lo cual ahí estamos eliminando entonces ese enemigo. Deja de ser enemigo cuando nosotros nos alineamos a su lado. Ahora, evidentemente, para alinearnos a su lado hay que hacer un trabajo, porque nos cuesta, porque la tendencia es que queremos tener siempre razón y queremos defender ahí nuestra película. Entonces hay que saber que en momentos determinados no toca. Son tendencias a las que hemos encerrado nuestro inconsciente, por temor de que estropean los plazos de los goces y tal y cual. Producen en nosotros cambios importantes, tal, tal. ¿A qué se refiere? ¿Tendencias superior superior a las que teníamos rellenadas? Claro, tendencias que nos llevaban, ya lo he explicado antes, que nos llevaban a hacer, a desviarnos de alguna forma del objetivo principal. Entonces, decir, a ver, tú sabes que tienes que hacer esto, pero en cambio te aparece el tentador, te aparece el amigo y dice, oye, vamos de juerga. Y deja la casa, ¿para qué la quieres limpiar? Ya la limpiarás mañana, sí es igual. No, no es igual. Si te tocaba limpiarla, te tocaba limpiarla. Entonces, claro, tú arrinconas esa tendencia dentro de ti y mamía te ayuda a liberarla. Y por lo tanto te ayuda a que salga al exterior. Negativa y aquí María nos ofrece la virtud de liberar esas tendencias. De actuar. A ver, que si me pones esto, sacamos fuera, podemos ocasionar daño. Mi pregunta es si es bueno tener retenidas algún tipo de tendencia interna que sea positiva. Claro, lo ideal es no tener nada retenido. O sea, que ni positivas ni negativas. O sea, que a las negativas hay que buscarles una canalización también para que salgan. Porque si las retienes en ti te hacen daño. Por lo tanto, no interesa, las puedes retener un ratito, pero no las puedes estar reteniendo eternamente. O sea, las tienes que hacer salir. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerte consciente de ellas y decir, a ver, a mí me gusta chinchar. Bueno, pues vamos a buscar entonces un sitio donde se pueda chinchar, donde sea normal el chinchar. Entonces te pones ahí, te vas a una reunión de chinchones y entonces chinchas un rato. Y entonces mientras estás chinchando ahí con los chinchones, tú estás sacando esas tendencias negativas que hay en ti. Y después vuelves entonces para trabajar las positivas. Entonces dejas que haya un espacio
en ti un espacio de tiempo en tu día o en tu espacio normal para que tú puedas desarrollar esa tendencia que, aunque tú sabes que es negativa, la quieres sacar fuera de ti para que no se mantenga ahí. Entonces, claro, hay que sacar todo fuera, no hay que guardar las cosas, pero hay que intentar sacarlo de forma canalizada. O sea, que es aquello de irse al mar y empezar a gritar ¡ah! Y te pones a gritar ahí como una loca cuando estás ahí en el mar, porque sabes que si te pones a gritar como una loca cuando estás en casa, pues exaltarás a los que tienes alrededor. Pero también sabes, por otro lado, que a lo mejor tienes necesidad de gritar. Entonces vete a un sitio donde no puedas molestar a nadie. Entonces esa tendencia la haces salir, no la reprimes en tu interior, pero haces que salga de forma controlada sin que moleste a nadie. Ese es un poco el juego. Eh, la mira de abismo, busca la solución policíaca ante los ataques, será objeto y tal, tal, tal. Si una persona no puede acudir a la ley y debe sufrir estos ataques, no es bueno buscar la solución policíaca. A ver, no es bueno, depende de lo que tú quieras. O sea que cualquier solución que tú busques externa genera una nueva historia. Por lo tanto, claro, tú dices, a ver, yo voy a... Es como el otro día me explicaban, cuando yo estaba en África, mira, para darte un ejemplo claro. Cuando estaba en África, el que me alojaba allí me explicaba que un día le vino un ladrón. Y entonces, pues aquel llamó allí a los Mossos, la Guardia Civil, la Echancha y a los GEO, todos a la vez. Al final los que aparecieron fueron los GEO. O sea que él tenía relaciones con el presidente de la República y entonces le mandaron a los GEO allí. En 5 minutos ataron a su guardia que estaba ahí en la entrada, porque eso les daba lo mismo 3 que 33, y suerte que no se lo cargaron, solo ataron y entonces estuvieron investigando en toda la casa y lo dijeron limpia. Y entonces luego le dijeron, dice, mire usted, nosotros si quiere podemos indagar a ver quién ha sido. Pero si lo indagamos nosotros lo matamos directamente, o sea, no hacemos prisioneros. Entonces es así, nuestra forma de actuar es así. Nosotros no guardamos gente, ni juzgamos, ni nada. Simplemente lo pelamos y se acabó. Como usted quiera. Si usted nos dice que quiere que lo encontremos, nosotros lo vamos a encontrar. Ahora, nosotros lo pelamos. Y el otro dice, no, 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 no se preocupe, que ya lo buscaré yo. Y el hombre lo buscó y después cuando lo encontró le dice, chico, ¿tú a qué aspiras? ¿Qué haces entrando en mi casa? ¿No es que te la estás jugando? Venga, hombre, o sea que esto no se hace y tal y cual. Y entonces le llamó la atención y liberó, pero el hombre me decía, dice, es que claro, no les podía decir a aquellos que fueran ellos, porque imagínate cargar después sobre mi conciencia la muerte de ese chico. Pues ese es el juego. O sea, tú dices, bueno, ¿quieres acudir a la policía? Fantástico, tú vete a la policía. Lo que no puedes controlar es lo que va a pasar después. Por lo tanto, dices, a mí me ha robado este y sé quién es y sé dónde vive. Vale, pues van a ir aquellos allí. Pero ahora imagínate que los policías aquellos se les afloja un poquito la porra y empiezan a porrazos, pim, pam, y le ponen la cara nueva al ladrón aquel. Bueno, pues todo aquello que le están haciendo es por obra y gracia tuya. Tú tienes una parte dentro de esa película. Y como tienes una parte dentro de esa película, pues a ti te tocará una parte. O sea que esa parte ya volverá a ti. Entonces habrá un día que, sin que venga a cuento, te caerán unos cuantos porrazos encima. Y claro, dirás, pues pobre de mí, con lo buena que he sido siempre. Yo he quedado siempre la almoina ahí saliendo de la iglesia. Y que además de eso le doy un trozo de pan a los pobres. Y que además le rezo a los angelitos. Pero ¿cómo me han caído a mí esos palos? Y claro, no te darás cuenta que tú generas una situación en la que el otro le enchufaron palos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros queremos ver las cosas desde dos raseros distintos. Entonces, por un lado, yo te estoy explicando a nivel espiritual el tema y te estoy diciendo que nosotros lo plantamos todo y que por lo tanto después tenemos que recoger la cosecha de lo que hemos plantado. Y cuando recogemos la cosecha hay cosas buenas y malas. Pero tú me dices, no, a mí las malas no me interesan, a mí solo me interesan las buenas. Las malas mando ahí a los Mossos, estos, ¿cómo se llaman ahí los de las islas? No son Mossos, ¿no? Deben ser otro tipo de Mossos, Islamosus deben ser. Pues mando a los Islamosus y entonces venga, que ataquen allí al mangui que me ha hecho esto, que me ha hecho lo otro. Y dices, pero espérate, pero tú no estabas en conferencia de ángeles hace un rato y te decían que esos manguis son tendencias tuyas que después salen al exterior y que cuando salen al exterior se materializan y que por lo tanto, como yo los he formado, pues entonces tengo que intentar darles el perdón, liquidarlos de mi vida y pasar página. Y dices, sí, hombre, pero eso solo era la conferencia. O sea, luego a la hora de la verdad, cuando me viene uno y me roba el bolso, yo tengo que ir y denunciarlo. O sea que, y si puedo correr detrás de él y atizarle, le atizo. Y si hay alguno por la calle que tenga una pistola, digo, dispárale, dispárale para que me pillen el bolso. Y yo recupero el bolso porque eso es lo natural. Vale. Yo no digo que no. O sea que cada uno que haga lo que sienta que tiene que hacer. Ahora, ¿qué te estoy explicando yo? Te estoy explicando lo contrario. Lo puedes entender o no lo puedes entender. Lo puedes aplicar o no lo puedes explicar. O lo puedes creer o no lo puedes creer. It's up to you, que dicen los ingleses. O sea que es tu historia. Cada uno tenemos nuestra historia. Entonces, si tú quieres acudir a la justicia, vete a la justicia las veces que quieras. Pero el acudir a la justicia siempre te generará más historia. Entonces luego me dices, pero hombre, eso genera karma, claro, a la fuerza. Cada vez que acudes a la justicia.
Porque entonces estarás buscando que a esa persona le hagan algo. Ah, es que a mí me ha hecho. Y ya volvemos otra vez a empezar la película. Pero a ti, ¿por qué te ha hecho? Porque ha caído del cielo. Tú pasabas en ese momento por allí y tú que eres tan buena persona, el otro te has tirado al bolso y te lo ha robado. Es que era malo, pero mira que era malo. Dulen. ¿Qué dicen ahí? Vale, pues era muy malo. Cayó del cielo. Mira, en ese momento lo soltaron de una nave espacial y cayó justo al lado de la acera de momento para robarte el bolso. Es que estabas en el mal sitio en el mal momento, fíjatelo. Qué mala suerte. Y todos los que te rodean te dirán, Antonia, qué mala suerte que has tenido. Oye, si hubieras estado 5 minutos más tarde no te hubiera pasado. Y un carajillo. Si hubieras estado 5 minutos más tarde y 5 horas más tarde y 5 días más tarde. Porque si tú has generado esa película te hubiera pasado exactamente igual. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No generarla. Pero claro, si cuando la generas, después la regeneras, porque le vas dando más vidilla al asunto, llamando a la policía, a los Mossos, a los Maximosus y a los jueces y a todo el copón divino, y después te vas al Constitucional y al Supremo. Bueno, vale, vale. Tenemos derecho a ello. Está montado así nuestro panorama, ¿vale? Pero claro, si lo que me estás preguntando es si eso funciona, no, eso no funciona. Nunca funciona. O sea, que esos no van a darte lo que tú has generado, no te lo van a romper por el hecho de poner la justicia en marcha, sino que el hecho de poner la justicia en marcha generará otra historia. Porque si a ese lo pillan, lo mandan a la cárcel, se pasa 20 años de cárcel por haberte robado el bolso, pues esa película forma parte de tu propia historia. O sea que no estás libre después de esa historia. Porque estás relacionada directamente con esa persona, puesto que has ido a un juicio, lo has denunciado, has dicho, sí, me acuerdo, era este, porque tenía una marca aquí en la frente, me acuerdo, y un tatuaje aquí que decía, mamá, te quiero, me acuerdo. Vale, fantástico, chicos. O sea que, ese es el juego. Ahora, ya digo, eso es lo que digo yo, eso no os lo creáis, o sea que simplemente es cuestión de irlo viendo en nuestras vidas. O sea que uno tiene todo el derecho del mundo a no creérselo. ¿Qué más? Eh, El programa dice que se conjuga la libertad inherente en ella con la cárcel material inherente a Ébora. ¿Qué significa esta frase? Pues eso, como junta los dos, pues entonces juega con los dos, juega con lo que es la parte derecha, que es la parte dulce y amorosa y armónica, con la parte más restrictiva que corresponde a Ébora. Por eso decía yo que la corrección de errores, Imamía nos ayudará a corregir los errores de una forma más dulce, de una forma más suave. O sea que aquello de poniéndonos el tercer grado, que diríamos ahí en la cárcel. O sea que con la posibilidad de salir a dormir a tu casa o durante el día, pues poder salir a trabajar. O sea que te facilitará las cosas para que aquello no sea tan duro como sería si la historia viniera directamente de Gebra, por ejemplo. Dice que el vivo interno son las fuerzas de abajo que nos suministran los materiales procedentes de las regiones inferiores del mundo del deseo. La lectura tal. Bueno, pues eso, las fuerzas de nuestra... Cuando nosotros no actuamos de una forma intuitiva, cuando no utilizamos la energía, cuando nos viene, cuando no escuchamos esa voz interna que nos dice por ahí es por donde tienes que ir, entonces se ponen en marcha otras fuerzas que nos obligan, entre comillas, a hacer aquello que no queríamos hacer por las buenas. Entonces, ¿es que no quieres limpiar por las buenas? Bueno, pues al final se pondrá tan sucia tu casa que no podrás vivir en tu casa, te cogerán alergias. Entonces, las fuerzas esas ayudarán a que tú puedas llegar a conseguir ese objetivo, pero por el lado contrario. Entonces será el juego de al revés, te lo digo para que entiendas, esa es la idea. Entonces, el ejemplo que das para el ladrón es válido para un asesino, por ejemplo, que pueda matar a alguien de mi familia. Pero eso, ¿qué me estás buscando? ¿Hacer preguntas capciosas? ¿O no me explico bastante claro? A ver, dímelo, Antonia, porque, no sé, yo te explico una cosa, claro, ahora me puedes preguntar, ¿eso sirve también para el Hitler? Y también servía para el Mussolini y para el Franco. ¿Servía para Franco? ¿Y eso sirve también para el ciclista ese que dicen que se ha dopado? Y vamos a ver, puestos a pensar, ¿eso sirve también para esos del banco, esos, los de Bankia, estos y tal, que parece que han hecho las cosas así un poquito más para allá? ¿Eso sirve? Yo te lo pregunto a ti, Antonio, tú dímelo. ¿Eso sirve? O sea, ¿que tú crees que sirve? ¿Y para el presidente del gobierno, eso sirve? ¿O no? Los presidentes del gobierno deben estar por encima del bien y del mal. Por lo tanto, todo eso para el presidente del gobierno no debe servir. No lo sé. ¿Y para el de la oposición? ¿Para ese sirve? ¿Y para la reina de Inglaterra? Para esa seguro que no. Esa debe estar a una altura. No lo sé. Contéstame tú.
¿Sí sirve? Pues si ya ves que sí sirve, sí sirve. O sea que es que estamos hablando todo el rato de lo mismo. La que pone los adjetivos eres tú. Yo no le pongo adjetivos. Yo te estoy hablando a nivel general de cómo funciona la película. Por lo tanto, tú plantas una lechuga y tú recoges una lechuga y tú me estás preguntando, pero a ver, si planto un pepino, ¿eso sirve? Pues no lo sé. A ver, pensemos. Si planto un pepino, ¿recoger un pepino? Parece que sí. Bueno, pues entonces sirve. ¿Y para una patata? ¿Eso sirve para una patata? Vamos a ver. Si yo planto una patata, ¿podré recoger una patata? Quizás sí. ¿Sí? Vale. Pues sirve también para las patatas. Espérate. Pero, ¿y para los manzanos? ¿Eso servirá para los manzanos? Porque claro, los manzanos son árboles, son distintos. Sí, claro, no sé. Si yo creo que ese es el sistema, tendré que decirte que es el sistema. Y si es el sistema, pues es el sistema. Entonces, ¿ese sistema sirve para todo? Claro, ese sistema es universal. Por lo tanto, servirá para todo el mundo. Ahora, el asunto no está en que sirva o que no sirva. El asunto está en la implicación emotiva de la película. Por eso cuando nos decía ahí el Cristo, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra mejilla, eso la gente no lo entiende, no asimila esa realidad. No entienden que es por una cuestión de lógica y se creen que es por una cuestión de religión. No, es que era muy bueno ese, el Cristo ese era muy bueno, era todo amor, y entonces decía, va, pues no me voy a enfrentar al otro y voy a poner todo el rato, y entonces además era un poco tonto. Y entonces voy a poner todo el rato, venga, una cara, la otra, venga, una, hasta que el otro se canse. No, corazón, no es que fuera tonto el chico este, ¿no? O sea que es que nos estaba proclamando una realidad y nos estaba diciendo, a ver, si tú has generado esa bofetada y el otro te la da, en el momento en que te la da la está liquidando. Con lo cual te está haciendo un favor. Besitos para él y liquidemos. Ahora, si yo le atizo un puñetazo porque me siento fuerte y digo, él me ha dado una bofetada, yo le doy un puñetazo, vale, vale. Y a lo mejor soy más fuerte que él y lo tumbo. Pero claro, ¿qué habré ganado? Que habré vuelto a generar otra vez la violencia. Como he vuelto a generar la violencia, un día me vendrá otro y me atizará. Y cuando el otro me atice, yo diré, oye, pero este, ¿por qué me ha atizado? Si estaba yo saliendo de la discoteca y ¡pumba! Y me han dado un puñetazo sin hacer nada, si yo no he dicho nada. Fíjate qué malo era el otro. Y ya volvemos a empezar otra vez con la película. Yo planté el otro día en aquel que le solté la bofetada porque yo me sentía más fuerte que él, pero cuando viene otro más fuerte que yo a soltármela a mí, entonces no lo entiendo. Entonces voy a llamar a la policía, a los Mossos, a la Guardia Civil, a la Echancha, a los jueces y a los abogados, y venga, y que todos me defiendan, porque yo soy el bueno. Pero claro, es porque yo no me acuerdo y no voy a decirles a todos aquellos, oiga, perdonen, pero es que el otro día le aticé yo a un pobre desgraciado que vi que yo era más fuerte que él, pues le di. No, porque ni siquiera somos conscientes de ello, ni siquiera nos acordamos. Pero volvemos a lo mismo. Si planto una patata, recojo una patata, pues entonces, ¿qué? Ya le podemos dar las vueltas que queramos. Ahora, ya digo, esa es mi opinión. O sea, que cada uno tiene libertad para pensar lo que quiera. O sea, que yo sé que eso es algo que no gusta a la gente. Entonces la gente piensa, a ver, si estamos hablando de patatas, sí. Pero si hablamos de mala uva, por ejemplo, no. Yo puedo estar plantando. O si hablamos de malos sentimientos, yo puedo estar insultando a alguien, pero oye, nadie tiene derecho a insultarme a mí. ¿Por qué van a insultarme a mí si yo estoy insultando a alguien? Ah, es que es otra persona, es distinta, claro, nos han fastidiado. Es que la energía del universo se mueve. Y por lo tanto, la vuelta del universo no tiene que venirte por el mismo lado que tú generaste. Entonces yo me puedo ir a China e insultar a un chino, pero luego salgo corriendo de China. Entonces digo, ya está, ya no me han pillado. Como decían ahí cuando entraban ahí con los orzuelos, ahí en la época de mi padre. María! Aquí le dejo, que decía, aquí se la dejo. Y decía que si la María no tenía tiempo de reaccionar, el orzuelo se lo quedaba a ella. Pero es que no funciona así. Entonces yo insulto al chino allí, pero después al cabo de 4 días, de 4 meses o de 4 vidas, tengo allí otro que no tiene por qué ser chino, que me insulta a mí. Y entonces, claro, yo ya no me acordaré que yo a aquel chino le estuve insultando. Con lo cual, claro, como no me acuerdo, pues les digo, eso no es mío. Pero entonces me viene la ley universal y me dice, chico, el universo no planta nada. Y volvemos otra vez a empezar. A ver, ¿qué más? O sea, que si quitamos la libertad emotiva es que todo es lo mismo. O sea, claro, si tú subyugas a alguien, claro, ¿qué es quitarle la libertad emotiva? Es subyugarle. O sea, que mantienes a alguien bajo presión. Pensemos que tú, por ejemplo, a tu pareja la estás manteniendo bajo presión, que tú ganas ahí un buen sueldo, que tu pareja no trabaja y sabes que las relaciones no van bien, pero tú lo tienes atado a la pata de la cama. Y dices, aquí como el que gana la pasta soy yo lo ato. Bueno, estás subyugando emotivamente a esa persona. Aparte de físicamente por el tema del dinero. Bueno, pues ya te encontrarás que te subyuguen.
simplemente para que puedas comprender cómo funciona la película. Porque si no comprendes cómo funciona, seguirás subyugando a los demás una y otra vez. Entonces tienen que hacerte vivir esa realidad porque después de haberla vivido en tu piel, lo lógico es que después ya no tengas muchas ganas de subyugar. Porque, jo, no, eso ya sé lo que se siente. Y como sé lo que se siente, pues ya no me apetece, ya prefiero que no. Al menos de forma consciente, esa es la idea. Entonces, ante un efecto cósmico, va a hacer autoconciencia, autoanálisis y mirar qué hemos hecho mal y no revelarnos. Claro, esa es la clave, esa es la clave. O sea, que no revelarnos, pedir perdón y perdonar, ese es el juego. Y revelarnos lo menos posible. Claro que hay situaciones en la vida. Y por lo tanto, a ver, no tenemos que ser francisquillos de Asís, tenemos que vivir nuestra vida. Con lo cual, si me entra alguien en mi casa cuando estoy durmiendo y le veo que puede atacar a mis hijos y tal, y tengo un palo, le daré un palazo. Claro, lo tengo que echar de mi casa. Pero una cosa es que yo lea el palazo y otra cosa es que yo justifique el palazo. Y otra cosa es que luego le vaya explicando a todo el mundo que yo he hecho bien. No, señor, no he hecho bien. Ah, es que era un mangui, sí, era un mangui que entró en mi casa. Pero ¿quién lo llamó ese mangui? Lo llamé yo. Es mi casa. Por lo tanto, para que entrase en mi casa lo tuve que llamar. Lo tuve que invitar a entrar. Y una vez lo invité a entrar, le atizo un palazo. Pues no está bien. Y como no está bien, yo pediré perdón en el alma de ese mangui. Actuar, actuaré, porque todos tenemos que actuar. Es mejor actuar que no actuar. Por lo tanto, no se quiere decir, no, es que no voy a hacer nada, no me muevo. No, sí que nos tenemos que mover. O sea que la vida nos lleva continuamente a movernos. Pero una cosa es movernos y otra cosa es comprender cómo funciona la realidad para no justificar los movimientos equivocados. Y esa es la historia. Y entonces Ima Mía nos ayuda a ver las cosas de forma clara para corregir los errores. Y esa es la base. La base no es no equivocarnos. Todos nos equivocamos. Todos plantamos cosas erróneas. Todos hacemos cosas que no debemos hacer. Todos nos equivocamos en un momento determinado de camino. ¿Y qué? La única cuestión es que no te pares a justificar todo el rato. No, es que. No, es que nada, es que nada. Una vez ha pasado. Fuera. Besitos y perdón. Y lo siento. Y la próxima vez intentaré hacerlo mejor. O sea que no quería hacerte daño. Se le dice consciente o inconscientemente, es igual. Pero uno ya hace la acción de quererse liquidar aquello de encima. Es decir, pues no me quedo. Si yo le he hecho daño a esta persona, tengo que pedirle perdón. Como mínimo tengo que intentar romper aquella película para que no continúe. Porque si continúa, se me hará la pelota más grande. Y al final la bola de nieve me va a aplastar. Por lo tanto, no me interesa, al contrario, si yo me doy cuenta y soy capaz de ser consciente, inmediatamente o al cabo de 5 minutos o de 5 horas voy a intentar rectificar mi actitud en lo que yo pueda. Hay cosas que podemos y cosas que a veces se nos resisten. Pero si vamos trabajando a nivel de conciencia, a medida que vamos trabajando, cada vez captamos más. A medida que captamos más, cada vez somos más capaces de poder cambiar entonces esa realidad. Y cuanto más capaces seamos, más nos acercamos entonces a ese cambio, a ese movimiento. Y acabamos entonces controlando y dirigiendo nuestra realidad. Ese es el juego. Esa es. Y eso es lo bonito. Cuando ya tenemos el mando a distancia, y el mando lo muevo yo en gran parte de mi película. Pero sobre todo, lo más importante de todo, siempre, es la no justificación. No justifiquéis vuestras actitudes erróneas. No las justifiquéis. Simplemente pasar de largo. O sea, que pasar a la siguiente. Pero no justifiquéis. Es que eso está bien. No está bien. O sea, que no está bien. Y por lo tanto, no puedo justificar algo que no está bien. Entonces, lo mejor es no justificarlo, dejarlo. Si puedo liquidar y cambiar y hacerlo de otra forma la próxima vez, fantástico. Si no puedo hacerlo mejor la próxima vez, la otra será. Porque ese es el juego de la vida. O sea que nos pasamos el tiempo diciendo, no, ahora no le voy a chillar a mis hijos. Me voy a comportar como un padre guay. ¿Qué va? Al cabo de 5 minutos te viene y lías la de Dios. Y después dices, ya se me ha escapado otra vez. Pero lo que no hago es justificar. No, es que he hecho bien. Me he puesto a gritar como un chalao con un grito de esos que digo yo hipohuracanados, pero lo he hecho muy bien porque se lo merecían. Como te dicen a veces gente, no, es que si das una bofetada a tiempo, eso va muy bien. Y tal, porque además les va muy bien para su aprendizaje. No les va bien, ¿qué copón les va a ir bien para el aprendizaje? O sea que si das una bofetada en un momento determinado es porque no has sabido realizar aquella historia de una forma distinta. Entonces le has dado la bofetada, punto. No te sientas culpable por ello, pero no me lo justifiques, corazón. Y no me vengas a pegar el rollo a decirme, sí, sí, como decían los ingleses, que hasta hace poco los ingleses permitían que los padres pegasen a sus hijos. Y te lo justificaban, porque es que, claro, forma parte de la educación. Pues, oye, con perdón, vaya mierda de educación. O sea, no se educa a la gente a tortas, porque a tortas lo único que les estás enseñando
dentro de esa educación es que ellos tienen que dar tortas a los demás para que los demás les hagan caso. Vaya tipo de educación, así llegamos a las guerras. ¿Las guerras qué es? Yo me impongo a ti por la fuerza. O sea, tú no me haces caso, pues a tiros. Entonces mato a tus vecinos, a tu familia, a todo Dios que pueda, y verás cómo así me haces caso. Claro, nos han fastidiado. Pero claro, el caso que te hago es relativo, porque después te vas a encontrar a toda esa gente que tú te has cargado, que entonces nacen en tu propio país. Y cuando nacen en tu propio país, entonces son ellos que te crean la revolución. Entonces dices, hombre, pero ¿cómo es posible? Entonces, claro, es como se asusta la gente cuando ve después que tiene ahí los terroristas metidos en su propio país y de su propio país además. O sea que no son gente, porque claro, cuando son gente de fuera dices, fíjate, me han traído los de Al Qaeda, ¿vale? No, no. Es que te metes el enemigo dentro. Y cuando te metes el enemigo dentro, aparece en tu familia, aparece en tu barrio, aparece en tu ciudad. Y entonces dices, no, no, pero si es de mi misma nacionalidad, es de mi mismo pueblo y tiene el mismo código postal. O sea que no necesito ir a buscar fuera. O sea, ya aparece. Si yo voy fuera y me cargo unos, después vienen dentro y entonces se generan ahí en mi propia realidad. Y entonces nacen en mi propio campo, ahí en mi jardín. Bueno, pues eso. Eh, Vamos a ver si tenéis ahí la última, porque yo creo que hoy ya nos hemos alargado. El ejemplo que acabas de poner del ladrón que entra en su casa y protege a su hijo y le das un padre sin querer con el palazo lo desnucas, aunque lo hagas por defender a tus hijos. Te habrás anotado un cargo en tu cuenta, evidentemente. Claro, eso es evidente que sí. O sea que no lo has matado de forma inocente, ¿no? O sea, de forma inocente no matas nunca nada a nadie. Es como la paz duradera esa a base de bombazos. O sea que a base de bombas no montas nunca una paz duradera. O sea que no, no es inocente. Matar a alguien nunca es inocente. O sea que ha sucedido así, claro que estés generando una película. O sea que es evidente, por lo tanto lo que tienes que hacer a partir del primer minuto en que vuelvas a tomar otra vez tu estado de conciencia es pedir perdón a esa alma para intentar pues que te perdone y que por lo tanto pues la historia no sea demasiado pesada para ti. Pero es evidente que sí, que no, no es nunca un buen sistema. O sea que no sirve nunca de nada eso de cargarte al otro. Ahora, sucede, ¿eh? Claro que sucede. Y a veces pasan lo que llamamos accidentes, o vemos a esa gente que los condena y después al cabo de 20 años los suelta y dice, fíjate, qué error judicial. Pero claro, en realidad no ha habido ningún error. Si ha estado ahí 20 años en la cárcel es porque eso es lo que le tocaba. Ahora, no por aquello. O sea que el error era encausarlo por aquella historia. En realidad lo tenían que haber encausado por otra historia, pero claro, la otra historia no la conocían. Por lo tanto, le cae ahí una historia y cae media prueba, no sé qué, o uno que dice que ha visto uno que se parecía porque tenía una capucha, y te caen 20 años y dices, jo, fíjate este qué mala suerte ha tenido. No es una cuestión de mala suerte, igual no es lo mismo. Bueno, lo dicho, el lunes trabajamos el 53, estaremos pues continuando con la saga de